Más que mate, creo que tienen que tener preparada la cena ya, muchachos. Intentamos para sobrevivir, María. No, este cuerpito hay que mantener porque si no, Algo leí del ayuno intermitente el otro día. el profe Villegas necesita ayuno intermitente. Yo desaparezco, yo hace ayuno intermitente. Unas A horas, nosotros, a nosotros nos toca hacer el ayuno intermitente de acuerdo a la presión del trabajo. 12 horas esclavo, 12 horas libre. Bueno, ayer vamos a continuar con lo que estábamos hablando un poco Pasó una... No me creen mis colegas del equipo docente, pero queremos hacer una clase corta hoy para introducir a los temas más importantes. Vamos a ver si lo logramos. Mañana clase normalmente, jueves, 20 horas para todos. Los que van a rendir la teoría vienen un rato antes, nos ubicamos, rendimos 20 minutos y seguimos con la clase. Em, Así que bueno. Se puede desde el celular, si tienen buena conexión. No hay código, no hay que leer código, nada de eso. Son preguntas con respuesta de opción, de única opción, opción múltiple o verdadero o falso. Esas tres estructuras la respuesta. Puede tener una sola respuesta o pueden tildar varias respuestas correctas o respuesta verdadero o falso. Bien, la idea es que no puedan volver atrás en las preguntas, responden a un concepto teórico, lo miran, conceptual, esto está que eligen, pasan a la siguiente. O, o tipo pasa palabra, es decir, paso y vuelvo después cuando si me queda tiempo, algo así. El, Tiene un objetivo esta metodología
de no volver atrás, que es concentrarse en la pregunta. Em, sí, todos creemos porque hemos pasado, como le contaba la otra vez, fuimos estudiantes y creemos que nos va a iluminar 5 minutos antes todo el conocimiento. No funciona así la mente. Sí tiene disparadores la mente, por lo cual siempre hay que estudiar con palabras claves o algunos conceptos breves que disparen, eh, sí, algo que lo hemos tenido memorizado. Hay que tener fe. Si estudian, toda la fe. Aula 5. Ahí vemos, aula 5 y aula 6 estamos, así que nos vamos a ubicar ahí con los profes aula 5 en principio. Bien, es lo que estaba esperando escuchar. Hay recu del teórico. Em, lo estamos evaluando. Em, lo que estamos implementando es dos intentos en el cuestionario. Hacen el primer intento y pueden sacar 5, 4, entonces pueden ir a un segundo intento de responder. En el mismo día, el mismo día. Eh, ¿Cuál es el tema con esto? Es el tiempo. Eso es la duración del parcial, porque la duración del parcial es 15 minutos, entre 10 y 15 minutos, 20 preguntas. Em, bien, eh, entonces si son dos intentos serían 30 minutos, lo que nos llevaría... Ay, ay, ay. Bueno, son todos conceptos que fuimos dando. Después de que rinden el extraordinario y aprueban, que seguramente así lo van a hacer, automáticamente se le habilita el teórico ahí y van a rendir. No, ya lo dije muchas veces, no van a perder la promoción por irse al extraordinario. Pierden la promoción por no regularizar, obviamente, si no regularizan, no prueban los parciales, o porque no aprueban con 7 o más los teóricos. 1 minuto por pregunta. Fíjense, yo empiezo ya, tac, 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 cuenten 1 minuto. Es mucho. Leo el concepto, hay preguntas de verdadero o falso. Tac, 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 tac. Eh, 1 minuto es mucho. 60 segundos. Leen, son conceptos. Entonces tienen que leer, decir, bueno, estos sí representa este concepto, es o no es, se corresponden todo esto a este concepto. Y estaba entre 10 y 15 minutos y cerramos en 20, es mucho.
Sobre todo si hay dos intentos. Em, entonces, lo más probable es que sea 15 minutos más o menos. 2 minutos por pregunta es muchísimo. El script de la clase pasada no subía la aula, pero era un script muy básico. Ahí lo subo. Bien, ahí subo el script y hablamos un poquito de... Em, Hay una nueva pestaña dentro de práctica laboratorio que se llama SQL. Y bueno, ahí voy a poner, ahí están los PDF y voy a subir el script de la clase. Em, bueno, lo subo como zip, como TXT acá. Bien, ahora sí. Bien, ahí subí script ejemplo SQL. Y estamos. Voy a compartir la pantalla. Pongo a grabar Darío. Vale, perfecto. No sé si se ve la pantalla compartida ya. Sí se ve. Bien, bien, gracias. Bueno, habíamos quedado un poco en algunas operaciones que se pueden ya hacer en esta instancia que estamos viendo de un poco de proyección sin meternos tanto todavía en sentencias de selección. Y apareció, a lo último habíamos mencionado el top como
una cláusula que nos va a permitir em, seleccionar un conjunto de filas. En este caso es una cláusula del lenguaje extendido del SQL Server y que permite seleccionar los NX registros primeros de una salida en una consulta select. Vamos a recordar un poquito que hablamos de una consulta como un conjunto de instrucciones con una sentencia select, con la cláusula select, un listado de columnas, la cláusula from que le sigue al select, eh, identificando el origen de dónde íbamos a tomar los datos. Yo había hecho un ejercicio por acá, pero no sé dónde queda. Parece que no los guardé ayer cuando lo hice. Em, y si nosotros tenemos, vamos a hacer esto, un conjunto de registros y queremos elegir, que te lo había dicho, los primeros registros que aparecen de este resultado. Quiero los primeros tres, los primeros cuatro, los primeros cinco de este resultado que me devuelve el motor de la base de datos. En el SQL Server tenemos la cláusula top seguido de un número que nos va a indicar la cantidad de registros, de filas primeras que va a devolver. ¿Por qué digo primeras? Porque van a ser las primeras n filas o los primeros n registros de mi resultado. Entonces, si fijo 3, acá indico con el asterisco que me devuelva todas, que me muestre todas las columnas de esta tabla pedido. El top puede ser ejecutado independientemente de una cláusula order by. Una cláusula order by es una cláusula que nos permite ordenar nuestro conjunto de resultados eh, a través de una, dos o n columnas. Y cada columna puede estar ordenada de forma descendente o de forma ascendente. Entonces, no es lo mismo hacer un select top directamente sobre un from que toma los tres primeros registros, en este caso, según según cómo devuelva el motor de base de datos, que decirle a nosotros, al motor, que ordene el conjunto de resultados por una columna y el resultado de ese ordenamiento nos devuelva. ¿Se está grabando o no? Nos devuelva un conjunto de resultados según ese ordenamiento. A ver, vamos a hacer esto sin el top. ¿Mm? Entonces voy a ordenar la tabla pedido librería. Recording in progress. Perdón, lo puse de nuevo, sé que no grabo, puse a grabar. Bien, entonces, en la cláusula top, para probar el funcionamiento, vamos primero a seleccionar todos los registros, todas las columnas de la tabla pedido librería y vamos a ordenar ese conjunto de resultados
por una columna de esa tabla. La columna, en este caso, es fecha pedido. Y la vamos a ordenar de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Entonces, el conjunto de resultado acá, bueno, coincide en este caso, vamos, porque se ingresó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de la misma manera que por periodo. Tenemos el conjunto de resultados. Ya a este conjunto de resultados ordenado aplicamos un top 3. Es el que nos debería devolver estos tres primeros registros. ¿Mm? Voy a seleccionar las dos instrucciones y voy a poner ejecutar. Entonces me va a devolver en el management dos resultados que lo voy a poder comparar. Arriba, correspondiente a la primera instrucción select, son todos los registros ordenados de forma ascendente. Y en el segundo conjunto de resultados voy a ver el resultado de la segunda instrucción, que solamente me devuelve los tres primeros, que coinciden con estos tres primeros de la primera consulta. Vamos a hacer lo mismo, pero ordenando de forma descendente. Copié bien. Copié mal. Por defecto, si yo no especifico el tipo de ordenamiento, me va a ordenar de forma ascendente. Ahora, voy a ordenar de forma descendente y voy a ver que cambió acá la forma de ordenamiento. ¿Mm? Ya los registros aparecen en otro orden, distinto a la que era de forma ascendente. Entonces ahora le quiero preguntar, es como una pregunta, ¿no?, que yo hago a la base de datos, le quiero consultar y que me extraiga y pedirle que me extraiga los primeros tres registros de este ordenamiento. ¿Mm? Entonces vamos a ejecutar los dos y vamos a comparar los resultados. Entonces, me debería devolver esos tres registros. ¿Lo hace? Exactamente. Devuelve los tres primeros registros de este resultado. Y el resultado está en función del ordenamiento, en este caso, que le di a mi consulta. En la mayoría de los casos, si no es en el 99,9% de los casos, una cláusula top, si bien se puede ejecutar de forma independiente sin tener un orden ahí, pero tiene sentido eh, cuando estás asociado a una cláusula de ordenamiento. Si estoy sacando los primeros, los tres primeros. Acá quiero, ¿cuáles son los tres últimos registros ingresados o los tres últimos pedidos solicitados? ¿Cuáles son los últimos tres? Vamos a darle un sentido a esta consulta. ¿Cuáles son los últimos tres pedidos ingresados en la librería? ¿Qué hago? Ordeno de forma descendente, es decir, de mayor a menor, la tabla pedido y selecciono los tres primeros que representan a los tres últimos pedidos ingresados a a la librería. Entonces, con esta sentencia rápidamente tengo eh, este informe solicitado por la gerencia. Bueno, decime cuáles fueron los últimos 10 las últimas 10 solicitudes, vamos a analizar su comportamiento. ¿Listo? Top 10 de forma descendente por la fecha de pedido. O los últimos 5. ¿Listo? Top 5 por orden descendente y tengo eh, los últimos 5 pedidos ingresados en la librería. De ahí tiene el sentido de ordenamiento o por qué es necesario o cobra sentido ordenar las,
los registros para usar una cláusula top. Em, Aparte, la cláusula top tiene una cláusula complementaria que se llama with ties. With ties es una cláusula que nos permite al ordenamiento, según el comportamiento que tenga ese top, nos devuelve aparte un conjunto de registros según una condición que es la siguiente. Por ejemplo, vamos a fecha de pedido. Bueno, este no tenía que ir ahí. Ahí. De forma descendente por fecha de pedido, ingre- eh, devolvé el último registro ingresado en la librería. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer top 1 por ordenando por fecha de pedido. Pero si también quiero saber, bueno, aparte, no me devuelva el top 1. Devolverme el top 1 sí, pero con la condición que también incluyas aquellos registros que, vamos a decir, que emparden, que sean igual a la fecha de pedido por el cual estamos haciendo ese top 1, ordenando. Entonces, con WitTime no solamente me va a devolver el primer registro de este ordenamiento, sino también me va a devolver todos aquellos registros que tengan el mismo valor de este ordenamiento. En este caso me va a devolver dos registros porque existen dos registros que tienen la misma fecha de pedido. Vamos a hacerlo por cantidad. Bueno, cuál es el pedido con mayor cantidad? Es el pedido 7, ¿sí? Bueno, aparte de ese pedido, ¿existen otros pedidos que tengan la misma cantidad de artículos solicitados? Es decir, que ese pedido 7 en realidad no es el único pedido con cantidad 4. ¿Existen algún otro? Entonces, como yo estoy ordenando por cantidad, si incorporo la cláusula with ties, me va a devolver también aquellos registros que coincidan con esta cantidad ordenada y seleccionada con el top 1. Así que emparden todos aquellos registros que tengan el mismo valor que el top 1 en cantidad. Bueno, en este caso no. Vamos a poner ascendente. Vamos a poner, a ver, acá vamos a mirar si hay más. Bien. Epa.
Bien, vamos a hacer el caso en forma ascendente. Que devuelva el artículo con menor, el pedido con menor artículo solicitado, con menor cantidad de artículos solicitados. ¿Cuál es el pedido con menor cantidad de artículos solicitados? Si yo ordeno por cantidad y tomo el top uno, voy a decir el artículo, el pedido con menor cantidad de artículos solicitados, el pedido 2. Ahora, ¿es un valor consistente? Y quizás no, si existen varios pedidos con la misma cantidad. Entonces, voy a seleccionar todos los pedidos que coincidan con el pedido que tenga menor cantidad. Voy a poner top uno, WITAI, y acá voy a tener todos los pedidos. En este caso, ahí vemos que son varios pedidos que tienen la cantidad iguales, que es uno, que es la menor cantidad de pedidos. Entonces, ¿qué hace WITAI? Toma el primer registro en la columna cantidad, porque estoy ordenando por cantidad, y muestra, hay un mosquito acá, muestra todos aquellos registros que tienen el mismo valor en esa columna de cantidad. Entonces me permite devolver un conjunto de registros más allá del top 1. ¿Con qué relación? Con que estén empardados en la cantidad por la cual estoy ordenando. Profe, Sí, escucho. si pusiéramos top 2, ¿mostraría a partir del 2 o devolvería lo mismo? No, depende, muy buena consulta. Toma a partir del último valor. Si yo pongo em, top 6 sería. A ver, porque el 6 es el 2. Entonces, toma el top 6 acá y emparda con el último. Y me va a mostrar todos aquellos registros que empardó con el último valor del top. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los registros con menos cantidad de los cinco los 6 primeros registros eh, pedidos con menor cantidad? Sin el WITAI tengo solamente 6. ¿Sí? Así. Digo, pero hay otros pedidos que coinciden con el último registro en el valor cantidad. Entonces, no puedo decir que solamente el pedido 5 es el que tiene cantidad 2 si hay varios registros más que también coinciden con esta cantidad. Si digo, mira, estos son los 6 registros de pedidos con menor cantidad. Y viene otro, hace otra consulta y dice, no, pero parece que acá hay otros que tienen 2, ¿por qué voto más? Y no, porque el motor me tira este dato. No, pero bueno, no es un dato consistente. Entonces, ocupo WITICE y puedo mostrar aquellos registros que también coinciden con el último valor del top. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí ya voy. Profe, una consulta. Sí, Volviendo a la cláusula order by, sí, en ese caso, usted ordenó tanto de manera descendente como ascendente, teniendo en cuenta las fechas, ¿no es cierto? Pero supongamos que, eh, suponiendo, ¿no? Supongamos que tenemos un caso donde tenemos todas las fechas iguales, todo el mismo día. ¿Cómo sabría ahí la base
el orden de los registros que tendría que devolver o desempata ahí el ID, digamos, no sé si se entiende mi pregunta. Sí, se entiende. No, no, no. Se ordena, se ordena. Vamos a mirar. eh, Acá que está todo. ¿Mm? Bueno, en este caso particular están todos ingresados por uno, 2, 3, 4, hasta acá. Pero acá va a pasar algo. ¿Eh? Fíjense que estoy ordenando por fecha y por fecha. Acá 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero acá tengo 11. Hay dos fechas iguales. Forma ascendente, yo miro este conjunto de valores y puedo llegar a mirar, y si esto es un valor incremental, autoincremental, vamos a mirar si es así. No, no es autoincremental, así que tampoco tengo la referencia si esto fue en el mismo orden. Bueno, tengo un conjunto de resultados. Ordenando. Cuando hay dos lugares iguales, el motor decide, ¿sí? Acá. ¿Es determinístico o no determinístico el resultado en una consulta sin order by? Y Vamos a, creo que era no determinístico, en esos casos se decía, si mal no recuerdo de lo sí, que vimos alguna vez. estoy intentando buscar dónde se me fue la consulta. Acá. Bueno, vamos a mirar esto y vamos a mirar a ver qué pasa con el select. Des también, cómo se comporta. Ahora lo hice de forma descendente. Bueno, forma descendente debería tener, a ver, hacer lo mismo, pero a la inversa, ¿no? ¿Sí? Entendería así, pero no, porque el primer que me registro, que me muestra en forma descendente, no es el mismo registro me devuelve de forma ascendente acá, en dos lugares iguales, ¿sí? Entonces, no le quiero poner todavía una cláusula where porque no lo vimos. Eh, Primero, si yo tengo eh, el select sin ordenamiento, ¿no? Vamos a copiar y pegar. Estoy entregándole al motor de base de datos el criterio de devolución de los registros. En la mayoría, no en todos, en la mayoría es un criterio de inserción del registro. Un criterio de inserción del registro. No hay y el criterio de inserción puede no responder como en este caso, como no tiene un auto incremental que podamos tener como una referencia de que este fue primero, este fue segundo, los valores que acá aparezcan no representan necesariamente que en la fecha que yo ingresé eh, se corresponda a un orden, ¿sí? No sé si se me está queda claro esto, porque yo le estoy dando los valores a cada fila. Cuando ordenamos por conjunto de valores y en ese conjunto de valores hay similitudes, coincidencia, como dice el compañero, ¿qué pasa si acá fuesen toda la misma fecha? Si nosotros debemos asegurar en la consulta, ordenar según los criterios específicos que queremos que nos devuelvan.
Voy a buscar la consulta acá. Bueno, digo, a ver, quiero que me devuelvan las fechas ordenadas. Un conjunto de registros por la fecha ordenada. La fecha ordenada es el día. Entonces ordeno y acá tengo un ordenamiento. Te lo ordena por fecha, te lo ordena por fecha. Ahora, te puede devolver este primero, este segundo, en la misma fecha, no importa. ¿Por qué? Porque nuestra solicitud que le hacemos al motor es que nos ordene por fecha. Si queremos que considere aparte otro criterio de ordenamiento para tener dentro de este conjunto que son iguales, bueno, justo acá son todos iguales, justo. Si El vamos a nombre decir, nomás puede ser que, el nombre del cliente puede ser el el que cambie. poder, el cálculo uno acá también, sí. Que lo ordene de otra manera, entonces pongo coma, pongo libro, y en este caso de forma descendente, ¿sí? Y acá entonces está ordenado por fecha de pedido, que es lo que le pedimos nosotros, pero estamos diciendo cuál es, dentro de este cuál es primero o segundo. Pero con el segundo criterio sí, entonces dentro del subconjunto de ordenamiento del primer order by, yo establezco un orden distinto, que el libro sea de forma descendente. Puedo especificar otro tipo de ordenamiento que sea de forma ascendente, ¿sí? Ejecuto, me olvidé del select, perdón. Vamos a ejecutar los dos y vemos. El primer ordenamiento, descendente-descendente, entonces tenemos cuando hay coincidencia de fechas, nosotros le decimos que nos ordenen de forma descendente también el libro. Cuando hay coincidencia, entonces también nos ordene de forma ascendente. Profe, Si no lo decimos, es no sí, en este caso el orden de los libros se refiere al orden alfabético o a qué sería cuando pedimos que nos ordene por libro. bien. Sí, cuando el ordenamiento para ordenar, trabajar, hacer cálculos, operaciones sobre las columnas, los tipos de datos son determinantes, ¿sí? No es lo mismo ordenar sobre números, porque el tratamiento, el cálculo es distinto, que sobre caracteres alfanuméricos. Libro es un carácter alfanumérico, varchar. Entonces va a tomar un criterio de ordenamiento de alfabético. ¿Mm? Vamos a ordenar por cliente. ¿No tiene acento? No. Bien. De forma cliente, de forma descendente. ¿Sí? Pedro, Pedro, espacio, todo igual. ¿Cuál define? La primera letra
del apellido, ¿sí? Si es ascendente, que es la consulta de abajo, entonces Pedro Ruiz está primero, Pedro Sánchez está segundo. Si es descendente, ordenamiento alfabético, eh, Pedro Sánchez está primero, Pedro Ruiz está segundo. ¿Sí? Hay, hay otras cuestiones eh, eh, que, se, que es importante para el ordenamiento. A ver, ejercicio test. Bueno, disculpen los profes, no va a ser rápido. Eh, acá, bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá, Collation. Eh, el Collation es una configuración que se le da a la base de datos al momento de crearla, el motor ya de base de datos tiene uno por defecto que puede ser configurable o puede ser definido en el momento de creación de la base de datos, que nos va a especificar de qué manera se van a almacenar los datos, con qué eh, especificaciones de caracteres, codificación de caracteres, va a ser el motor de base de datos para almacenar y para tratar los datos que van a ser representados al usuario. Una cosa es como nosotros vemos acá el acento, un código, un carácter especial, una ñ, eh, que cómo va a ser de la manera que también lo va a tratar el motor de base de datos en las comparaciones que hagamos entre cadenas o en las comparaciones intrínsecas que haga el motor de base de datos como en una operación de ordenamiento. ¿Qué es lo que hace una operación de ordenamiento? Sobre una columna varchar es una operación de comparación entre columnas, entre filas, diferentes filas de una misma columna y la va ordenando, ¿no? Em, para eso tiene en cuenta esta especificación, esta característica que es el collation, que se define cuando uno crea la base de datos. También, como les mostraba recién, está definida la configuración por defecto del motor. Entonces, los caracteres especiales van a ser considerados o no, van a ser consideradas las mayúsculas, las minúsculas para el ordenamiento o no, para la comparación entre caracteres o no. Todo eso, si va a decir una palabra en mayúscula es lo mismo que una palabra en minúscula, se va a definir el tipo de collation que hagamos. Eh, Palabras con acento, la misma palabra con acento, la misma palabra sin acento, en una comparación, ¿son iguales o no? Por el collation se va a definir. Esto es importante si trabajamos mucho con cadenas de caracteres y tratamiento de datos a ese nivel comparativo, ¿sí? Mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, acentuados o no. ¿Mm? Eh, Todo eso influye en el comportamiento de estas operaciones de ordenamiento o de comparativas de cadenas varchar, de columnas varchar, cadenas alfanuméricas. ¿Mm? Ténganlo presente y sepan de este tipo de configuraciones. Tenemos unos scripts de prueba, me voy a fijar si están en el aula, si no lo vamos a subir con diferentes configuración de collation y hacemos ahí comparaciones cuando detecta que tiene acentuados, si son iguales o no, y la diferencia cuando comparas mayúscula, minúscula,
con un collation y con otro. ¿Mm? Bien, entonces ordenamos por una o dos columnas sobre resultados, por ejemplo, fecha de pedido o sobre una columna que tiene un conjunto de valores iguales. Tenemos que asumir que el resultado no es determinístico, entonces no podemos dejar solamente al motor o confiarle al motor que siempre nos va a devolver el mismo conjunto de resultados. ¿Qué pasa si en esa comparativa de ordenamiento que estamos haciendo tenemos que migrar nuestro motor de base de datos de una versión a otra? Y en una versión está configurada de una manera el tratamiento de ciertos conjuntos de datos de fecha, de caracteres, y nosotros en nuestra consulta, no, sí, a mí siempre me devolvió primero este y siempre me devolvió último este cuando no le ponía o especificaba order by sobre un conjunto con con los mismos valores. Esto puede devolver cualquier cosa. Entonces, primero te devuelve uno, primer registro uno, último registro otro. Cuanto más especifiquemos nuestro ordenamiento con dos, tres o cuatro columnas, va a ser más preciso nuestro conjunto de resultados. No era el momento de hablar de order by, pero ya que estamos hablando, porque era necesario por el top, decirle, em, dentro de las operaciones de consultas al motor de base de datos, order by es una de las operaciones más costosas en términos de eficiencia y rendimiento. Genera mucho costo de recurso generar un ordenamiento. Acá son 20, 10, 11 registros, pero imagínense cientos de miles de registros, tener que estar ordenando por un atributo que puede ser un campo columna, lo que puede resultar en esta operación que recién le dije, es decir, tiene que empezar a ordenar, agarrar la columna y empezar a compararla entre ellas para hacer un orden alfabético. Eh, entonces tengan mucho cuidado con el uso del order by dentro de una consulta eh, al motor de base de datos. ¿Cómo lo resuelven? Se extrae la consulta plana desde el sistema al motor de base de datos y es mucho más rápido con las tecnologías de ahora hacer ordenamiento del lado del sistema que hacerlo del lado del motor de base de datos. Bien, bueno, había otras cositas que le quería decir con respecto al order by, eh, perdón, del top. El top es una instrucción propia para limitar el conjunto de filas de resultados dentro del select del lenguaje extendido del SQL Server. Pero la instrucción ANSI tiene especificado otra sentencia para ordenar conjuntos de resultados. Y es el offset row fetch. Que es válido también como sentencia ANSI dentro del SQL Server, solo que está estandarizado masificada, en realidad no estandarizada, masificada la utilización del top cuando usamos SQL Server. Pero tenganlo en cuenta que si estamos por ahí pensando en interoperabilidad, es decir, tener una sentencia que puede ser ejecutada en SQL Server, en Postgre o en MySQL, cuanto más ajustado al lenguaje ANSI estemos, mejor. Entonces, esto nos debería devolver lo mismo que un select top 5. Lo voy a poner acá para comparar. No tomé bien la consulta.
Están ordenados por forma ascendente. Sí, bien. Las dos consultas nos devuelve el mismo resultado. Aquí hay una sola diferencia entre usar offset y usar top. Top se puede, como lo mostramos recién, se puede ejecutar sin order by. Offset no puede ser ejecutado sin el order by. Siempre, y es parte del ANSI, por eso asegura que no sea, que sea más determinístico el resultado usando order by para un ordenamiento. Entonces, cuando usamos offset fetch, siempre tiene que estar order by establecido en la consulta. ¿Sí? Es la única diferencia en cuanto al requerimiento entre usar una cláusula top y la cláusula offset fetch. ¿Eh? Em, Esto ocupamos mucho cuando paginamos. Si yo quiero tomar los pedidos del 6 al 10 ordenados por fecha, eh, lo hago offset a partir de la posición 5 del ordenamiento, tomar 5 más. ¿Mm? Entonces, después del 5 toma 1, 2, 3, 4, 5 registros más. De esta manera puedo, sobre un conjunto ordenado, por eso es el requerimiento, tomar de cierta posición un conjunto que me devuelva un conjunto de resultados, de filas. ¿Mm? Eh, lo cual está bueno eh, cuando, cuando queremos segmentar o paginar o por alguna razón el requerimiento es seleccionar conjuntos de filas dentro de un conjunto ordenado. Bien, eh, hasta acá solamente indicarle que aparte existen otras funciones que ahora la vamos a ver que, que se utilizan a nivel de select para, como resultado, bueno, en este caso count, que son funciones para tener resultados sobre conjuntos de filas. ¿Sí? Son funciones. Bueno, están pidiendo ahí por la asistencia. Bueno, hasta acá hablamos todo de proyección dentro del álgebra relacional. Existen tres grandes operaciones, eh, que es la de proyección, selección y combinación. Hablamos de proyección recién cuando las operaciones se hacen sobre todo el conjunto de registros, sobre todas las instancias de una tabla. Y vamos seleccionando una, dos o varias columnas para mostrar o todas. Y hablamos de selección cuando empezamos a condicionar nuestro resultado a los efectos de seleccionar qué filas mostrar. ¿Mm? A través de una condición. Y esa condición establecida dentro de una cláusula where que permita filtrar cada fila según cierta condición de selección que vamos a implementar en nuestra consulta. Entonces, no solamente vamos a mostrar algunas, algunas columnas, sino que también vamos a mostrar algunas filas según cierta condición establecida en el where. Si existe la cláusula where,
previamente tiene que existir una cláusula from, por lo cual el where tiene que estar dentro del lenguaje estructurado del select después del from, ¿sí? Entonces, si existe un where, tiene que existir un from. Entonces, y si existe el where, tiene que existir después de la cláusula from, no antes. Puede existir un from sin el where, claramente lo vimos recién, pero no puede existir un where sin el from. ¿Por qué? Porque el where filtra, condiciona los registros de el origen establecido en el from. Entonces, ténganlo presente cuando escribimos y hablamos de este lenguaje estructurado de cómo tener en cuenta la estructura del lenguaje. ¿Mm? Bien, select from, la tabla pedido, identificamos el origen de nuestra consulta. En principio pongo asterisco como prueba, después voy a determinar bien qué columnas voy a mostrar. Quiero mostrar aquellos pedidos cuya cantidad sea mayor a un cierto valor, ¿no? O sea menor a un cierto valor. ¿Cómo lo hago? Especifico la columna, especifico un operador de comparación y el valor que voy a, eh, que voy a tomar. ¿Mm? Eh, ¿Esto qué debería hacer? Mostrarme todos aquellos registros que cumplan con cierta condición. La condición la establezco en el where en este caso, a través de un operador de comparación. ¿Cuántos registros cumplen con esta operación, con esta condición? En este caso, ningún registro tiene una cantidad mayor a 4. Puedo poner un operador de igualdad. El operador de igualdad me va a mostrar todos aquellos registros que cumplan con una condición. En este caso, que la cantidad sea igual a 7. Puede haber registros que compartan la misma cantidad, que tengan el mismo valor en cantidad, sí. ¿Mm? Por ejemplo, 1. ¿Cuál es el conjunto de resultados esperados para esta operación? El conjunto de resultados esperados es 0, 1 o muchos. ¿Sí? 0, porque puede ser que no exista ninguna coincidencia. 1, porque puede existir exclusivamente uno. O varios. En este caso, varios. ¿Se va entendiendo un poquito esto lo que estoy diciendo? Vamos a, vamos a incluir operadores de comparación condicionales, preposiciones se llaman condicionales, en el where. ¿Y cuál? Vamos a mirar después, hay toda una lista de operadores de comparación con de varias maneras de implementarla. Estos son operadores más sencillos que usamos siempre. ¿Mm? A medida que vamos aplicando, aunque sea un caso muy básico,
debemos empezar a pensar cómo validar nuestro resultado. Por eso le decía, ¿es posible que acá tenga 0 valores en esta consulta? Es posible. ¿Es posible que tenga un solo registro de resultado? Es posible. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer esto. Acá decimos que cantidad igual a 1, el resultado posible podría ser 0, 1 o varios. Si yo hago esta consulta, ¿cuál es el resultado esperado de esta consulta? Que devuelva el pedido con el ID 1, ¿o no? Exactamente. Que devuelva el pedido con ID 1. Puede devolver un registro, puede devolver varios registros, puede devolver 0 registros. Y para mí debería devolver o 0 o 1, pero no más que 1, digamos. ¿Por qué? Digo, en este caso que usted nos está mostrando, donde están los 11 registros, sí, uno debería devolver porque hay uno con un ID 1 justamente, pero como es, sabemos que es único siempre, no pueden haber dos con el mismo ID, digamos, o más. Exacto. Puede devolver 0 o 1, pero no más que 1. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una comparación con una columna que actúa como PK, como es una ID. En este caso decimos ID como PK, ¿no? Identificador único de la tabla. Ejecuto, consulta. Esto es una respuesta válida. Mi consulta es una respuesta válida. Ejecuto. Esto es una respuesta válida a mi consulta. Es una respuesta válida a mi consulta. ¿A dónde queremos llegar con esto? No basta con intentar hacer consultas y aplicar condicionales en el where. Nosotros tenemos que entender bien lo que estamos consultando y comprender y estimar el conjunto de resultados que vamos a tener. Claramente no, si yo voy contra una PK eh, y con un operador de comparación igual, mi resultado esperado debería ser 0 o 1, no más que eso, porque estoy sobre, la naturaleza de mi consulta es sobre una columna que actúa de identificador, es una clave primaria. Lo mismo tendríamos, el mismo comportamiento lo tendríamos contra una columna que sea, ¿qué tipo de comportamiento debería, o qué restricción debería tener una columna para que me devuelva 0 o 1 y que no sea PK? Con la restricción unique. Muy bien, Osvaldo. Que sea único. Entonces, tenemos que conocer para trabajar en consultas en una base de datos, tenemos que ser primero expertos, máster en conocer la estructura de nuestra tabla, conocer el diccionario de datos de nuestra tabla, conocer por consultas previas la naturaleza de los datos de nuestra tabla. Ustedes pueden llegar a ser unos capos en lenguaje SQL, pero si no saben cómo está definida una base de datos, es muy difícil que puedan estimar a prima fase los conjuntos de resultados esperados para las consultas y hacer consultas certeras. Pero esto nos sirve también para esos casos. Si no sabemos la definición de la base de datos de la tabla, podemos empezar a hacer consultas de test
para ver los resultados y estimar el comportamiento de los datos. Entonces, en función de esos, hacer la inversa, ¿no? La ingeniería inversa. En función de esos resultados, vamos a poder decir, para acá le estoy haciendo a pedido ID una consulta específica por un valor, por un escalar conocido, un igual, y me devuelve varios registros. Esto no puede ser una clave primaria. Y acá en mi documentación dice que es clave primaria. Está mal, ¿sí? Entonces, esas cuestiones de consistencia van a empezar a surgir a medida que nosotros vayamos conociendo muy bien nuestra base de datos y empezando a hacer este tipo de preguntas, consultas a la base de datos. Eh, una consulta where puede estar compuesta por eh, varias comparaciones. Podemos decir que aquellos pedidos que sean eh, que tengan cantidad uno y sean realizados el día tal, tal día. ¿Eh? Puede ser un día puntual o puede ser mayor o menor a cierto día, mayor a 7. ¿Eh? Algo que dice bien acá. Fecha Fecha pedido, está pedido. mal escrito, profe. Está mal escrito. Ahí está, gracias. Ahí está. Entonces me va a devolver aquel conjunto de resultados, aquellas filas cuya cantidad sea igual a uno y la fecha de pedido, los días de la fecha de pedido sean mayor a 7. Entonces, 9 y 10. Sea menor a 7, me va a devolver 2 y 5. ¿Mm? Algo puntual, si existe el 17, me va a devolver 1. Ahora, esta sentencia, esta instrucción de esta condición dada en el where tiene que tener una coherencia comparativa y está dado por el operador lógico AND, OR, que lo puedo ocupar y va a mostrar todos aquellos registros cuya cantidad sea igual a 1 o todos aquellos registros cuya cantidad son igual a 7. Como no hay día 7 fuera de 1, entonces están todos los 1. 11 vamos a poner. Sea igual a 11. Entonces va a mostrar todos aquellas cantidades que sean igual a 1 o todo aquello que sean igual a 11. Entonces junta todos aquellos registros que cumplan con una condición o cumplan con la otra. ¿Sí? Ahora, decíamos que tiene que tener cierta coherencia nuestras consultas. Vamos a comparar, a condicionar nuestros resultados, todas aquellas que sean igual a 1 o cantidad sea igual a 4. Nos va a mostrar todos aquellos registros cuya cantidad sea igual a 1 y aquellos que sean igual a 4. ¿Esto es coherente? Sí, estoy mostrando los dos. Ahora, voy a mostrar todos aquellos registros que eh, cuando yo hago acá el LOR también puedo estimar. ¿Qué me va a mostrar?
todos aquellos registros que sean cantidad igual a uno, ¿sí? Todos aquellos registros que tengan cantidad a 4. El resultado esperado va a ser la cantidad de registros que cumplan con esta condición, con una o con la otra condición en la misma columna. Entonces son 5 registros con cantidad uno, un registro con cantidad. Y acá abajo miro 6 registros. 6 registros. Bueno, ¿qué resultado estimado voy a tener acá en esta condición? ¿Cuál es el resultado estimado de esta consulta, de esta pregunta que le estoy haciendo a la tabla, a la base de datos, a esto, a pedido de librería, esta tabla? ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué Mercedes cero? ¿Cero, dos o más? Dos No. o más. Y para mí es ambiguo porque es como que está pidiendo que haya un registro que tenga una cantidad uno y a la vez tenga cantidad 4 ¿o no? Y bueno, eso es Y lo que queremos determinar. Y si es ambiguo, ¿cuál es para mí sería, el... para mí sería cero entonces. Mm, No sé qué Mercedes dice cero también. Alguien acá, Juan, parece que dijo dos o más, ¿así? Cero, dice Franco. Un campo solo puede tener un valor. Iba a Bien, decir lo mismo que Juan, porque estamos en una operación lógica sobre el mismo campo. O sea, o tenés uno o tenés cuatro, y el AND tiene que ser los dos verdaderos para que te salga un resultado. Y es imposible. exactamente, A no ser de que exactamente. ocupes un SOR o un OR. No, bueno, pero estamos usando un AND. Entonces, en este caso, el resultado es cero. Acá miro cero row. Acá abajo, acá no me visualiza nada. Profe, en lógica computacional nos Mm, enseñaron, bueno, los operadores AND, OR y NOT. En este caso podríamos pedir, por ejemplo, que cuya cantidad sea igual a tal, pero que a su vez no cumplan con tal otra condición, por ejemplo. Se puede ocupar también el NOT, digamos, acá. Sí, 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 acá tenemos. Vamos a mirar un poquito. Esto está subido en el aula virtual, ¿eh? Operadores AND, OR, NOT. NOT nos va a permitir negar una operación. Entonces, que cumpla con, con un conjunto de condiciones, perdón, que cumpla con una o varias condiciones y o que no cumpla con una o varias condiciones. ¿Mm? Entonces, nosotros podemos negar un AND o podemos negar un OR. Ahora, son operadores lógicos y por lo tanto, como lo ven acá, y lo están viendo, diciendo y planteando también ustedes, tienen cierto comportamiento. Y no es lo mismo estar haciendo comparaciones con la misma columna que entre columnas. Entonces, un AND sobre la misma columna, con un operador igual, claramente, eh, estamos teniendo, si bien una sintaxis correcta, pero tenemos una operación lógica incoherente, porque como bien lo plantearon ustedes,
em, una columna no puede asumir varios valores en el mismo momento. Y acá le estamos pidiendo que sea igual a 1 y sea igual a 4. Si por ahí queremos que sea, como planteaban recién, con un OR, o que sea distinto o lo que no cumpla, tenemos el operador distinto, eh, y hace, bueno, que cantidad sea distinto a 4, ¿eh? Que sea igual a 1 y que sea distinto a 4. Esto, si no, exactamente, sea igual a 1 y sea distinto a 4. ¿Esto es verdad o no? Sí, es verdad, porque 1 es distinto a 4. Entonces, es una operación, de verdad, por lo cual va a devolver todos los 1. Sí, sí, porque es que sea igual a 1 y sea distinto a 4, y 1 es distinto a 4. Sí, 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 estoy haciendo solamente una prueba para mostrar el operador y esta cuestión de la lógica. Sí, sí, esto totalmente redundante. Bien, entonces, podemos condicionar nuestro conjunto de resultados a partir del where y las condiciones que especifiquemos. Acá podemos construir, la verdad, que condiciones muy potentes, con mucha versatilidad también, a partir de comparación con valores numéricos o cadena de caracteres. ¿Mm? Bueno, Bitwin, operador de comparación del rango, muy utilizado en fecha, para que esté entre una fecha y otra fecha. Like, operador like, utilizado para comparar con partes de una cadena dentro de una columna de tipo varchar. Cierren sus micrófonos. Bueno, se lo dejo esto para que revisen, miren. Mañana vamos a mostrar algunas cositas. Em, bueno, estamos. Dejamos hasta acá. ¿Alguien tiene el Lauti, cerrá micrófono tu micrófono. encendido? Perdón, profe. No, no hay problema. Bueno, eh, sigamos mañana. Sigamos mañana, eh, discutiendo algunas cositas más con esto. Recording stopped. Avancen con vayan mirando un poquito esto con lo que hicimos hoy es miércoles, con lo que hicimos el lunes. Em, Vamos a estar subiendo, el profe Walter, vamos a estar subiendo cuando, Walter, la guía de trabajos prácticos, hoy, mañana temprano. Sí, sí lo termino de ver, estaba mirando justo eso, así que vemos más seguro mañana. Bien, entonces, cosa que puedan trabajar un poquito en la guía, mirar un poco los ejercicios para mañana jueves. Entiendo que mañana están estudiando, para algunos grupos están estudiando para la parte teórica, pero no son todos. Entonces, em, no es que vamos a avanzar mucho, sino refrescar algunos conceptos en la clase práctica. Por eso se rinde, después se sigue, nos vamos todos de nuevo a la práctica a charlar un poco más. Bien, listo, nos vemos mañana. Profe,
Disculpe, ¿será que le puedo consultar algo sobre el proyecto? Sí, decime, Juan. No sé si será que le puedo compartir un ratito la pantalla. Sí, compartí. Ahí ya le comparto. Bánqueme 2 segundos. No sé si ahí se ve bien. Bien, ahí se ve, perfecto. Sí, bueno, le comento, nuestro proyecto es en base a algo que ya veníamos trabajando en ingeniería del software, que es un sistema de gestión hospitalario. Es principalmente para hacer el registro de procedimientos o cosas que ya se le hayan hecho a un paciente, ya se le hayan hecho a un paciente, o sea, como para llevar como una historia clínica. Y además queríamos implementar la funcionalidad de gestionar turnos y, por ejemplo, cuando a un paciente hay que administrarle medicamentos o hay que cambiarle el suero cada cierta cantidad de tiempo, también que esté implementado dentro del sistema. Eh, con eso no hay ningún problema, pero el problema que tenemos nosotros es que el, el problema que estamos planteando no llega a tener una justificación para tener varios roles, o por lo menos por ahora no la encontramos. Eh, a lo que me refiero es que, por lo general, en nuestro sistema siempre se va a cargar, eh, o sea, siempre va a ser el mismo rol el que cargue las cosas, porque no encontramos una razón por la cual dos roles distintos no tengan, por ejemplo, acceso a cargar una intervención o una internación. Si bien encontramos restricciones lógicas, como por ejemplo que un profesional por ejemplo, un enfermero no puede aplicar una epidural porque no tiene sentido, eh, que, o sea, sí encontramos ese tipo de restricciones, pero no encontramos una distinción dentro de las funciones que tendría cada rol, porque en nuestro planteamiento no tiene un sentido que el médico como tal cargue las cosas, o si bien sí, pero no tiene una limitación real, Bien. Bien. y no habría problemas si no supiéramos por la parte de... Ah, bueno, eso no pude marcar la asistencia. Por la parte de acá. Si vemos en los temas del proyecto de estudio, uno de los temas es el tema de la gestión de manejos de permiso a nivel de usuarios. Y Sí. nuestro miedo era que por ahí nos toque ese tema y no podamos implementarlo en nuestro sistema. Muy bien. Eh, Hay varios conceptos con respecto a esto. Uno es los roles de usuario a nivel de sistema y otros son los roles de usuario a nivel de base de datos. Em, los roles de usuario a nivel de sistema son los roles establecidos por el sistema de quienes van a administrar em, las operaciones dentro de tu sistema. ¿Sí? ¿Quién tiene permiso para poder dar de alta a un profesional? ¿Quién tiene permiso para dar de alta a un procedimiento? ¿Quién puede cargar o no los datos de un paciente? ¿Está autorizado para trabajar? ¿Y hasta qué nivel puede acceder esa persona a los datos sensibles de un paciente a nivel de sistema? Claro, Entiendo que la diferenciación entre administrador
Sí. O sea que Eh, uno puede cargar directamente, por ejemplo, distintas profesiones o distintos procedimientos y otro solo puede cargar pacientes y eso. claro, O- sí. eh, ¿Y quién puede ver? ¿Y quién carga paciente? ¿Y quién puede ver intervenciones o los procedimientos que se le hacen a los pacientes? Em, Hay información crítica, sensible, que no es abierta para todos. Bueno, esos son roles de sistema. Ahora, ese rol Ajá, de sistema que, ¿cómo se va a reflejar en un rol de usuario? El rol de usuario va quizás de base de datos, quizás sea uno solo. Eh, o bueno, quizás pueda tener dos roles en el cual uno, o sea, el rol de sistema de usuario, o sea, quiénes pueden hacer tal cosa en, en la base, en el sistema. Después puede tener otro que puede ser de administrador específico, que quizás ya puede trabajar con algunos datos más estructurales sobre sobre el sistema en sí mismo, sobre la base de datos. claro, sí, 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 ¿Sí? entiendo. O sea, Ahora, porque ¿quién se también puede, cómo se el... conectan esos sí, usuarios a tu base de datos? Y ahí empieza a ver, tener preponderancia los roles de usuarios en la base de datos. ¿Quiénes se conectan? Tu usuario de la base de datos, ¿quiénes van a ser? Un usuario va a ser el sistema, ¿sí? ajá, Un ah, claro, usuario. sí, Pero vos podés tener aparte desarrollado todo un sistema de consultas a la base de datos a través de lo que se denomina APIs de consulta, ¿no? Un sistema de API, ¿eh? ajá. Endpoint separado a tu sistema. Claro, sí, Ahora, a ese entiendo por endpoint ahí que que, por ahí sí este sistema por ahí va a enviar información a otro más grande, por ejemplo, a nivel nacional, ese perfecto, de nivel nacional tenga acceso a ciertas cosas, pero a ciertas cosas no. sí. Acentos que vos definís un conjunto de datos. Ese endpoint que vos definas ahí, esa que puede ser una API, em, va a consultar los datos, pero no va a poder modificarlos. Ajá, Entonces ese puede ser tu otro usuario de tu base de datos que se va a conectar con permisos restringidos a tu base de datos que bajo ninguna circunstancia, por más que sufras un colapso de ataque o te estén atacando por todos lados, nunca te puedan vulnerar la base de datos en cuanto a modificártela. eh, te lo pueden extraer si no tenés buena gestión de consultas, pero no modificarte la base de datos, mm, porque tu permiso a nivel de base de datos ya están limitados a solo consulta. En cambio, tu sistema va a tener permisos de consulta y modificación de datos y no de estructura, así que va a poder actualizar datos, va a poder consultar los datos, quizás claro, va a borrar tener datos, acceso a los comandos DML, pero no a los DDL, digamos. DDL. Tu administrador sí, y ese va a ser tu tercer rol quizás, Ajá. de usuario a nivel de base de datos. No estamos hablando de tu sistema, Claro, que usuario es, del sistema no, sí, sí, el sistema entiendo. es un solo usuario para la base de datos, Ujú, ¿sí? sí, sí. Entonces vos empezás a armar un ecosistema de usuario, un abanico de usuarios en función de cómo se van a conectar desde afuera a tu base de datos. ¿Quiénes van a ser los usuarios de tu base de datos? El sistema es un usuario. Tu endpoint es otro usuario. Tu administrador es otro usuario. ¿Sí? Ok. Entonces, no es tanto los roles dentro del Claro, sistema, dentro del sistema, sí. sino los roles en función de la base de datos. ¿Mm? Ok. Que es otra cosa. Sí, sí, ok, entendí, entendí.
Y Bien. otra cosa que le quería preguntar es si le parece, porque así como estos ve que hay una internación, una intervención y cada una tiene como Bien. sus tablas relacionadas, Ujú, acá faltan como tres de estos mini árboles ujú. para llegar a abarcar todo lo que vendría siendo lo que queremos hacer del sistema. Pero no sé Bien. si eso va a llegar a ser mucho o, o no, porque, Y ustedes delimitan el alcance. Ustedes pueden mostrar la estructura para uno o dos módulos que quieran, ok, lo puedan representar ahora. Y pongan como actividades futuras el desarrollo de estos módulos que van a conllevar la implementación de ciertas tablas asociadas a desarrollar. No hace falta que claro que lo hagamos todo nieguen. ahora mismo. Sí, sí, exactamente. Ok, está. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, profe. No, no, por favor. Nos vemos A mañana. ustedes. Dale, nos vemos mañana, Juan. Chau, chau. Nos vemos. Los chicos, nos vemos. Nos vemos mañana. Ah, profe, y tema de la Sí, Juan. asistencia, ¿será que puede abrir de vuelta? Ahí le decimos al profe Walter que estaba con eso, me Bien, parece. lo pongo. Muy Ok, bien. gracias, profe. Nos vemos mañana. Chao, Listo, Chau, nos chao. chau. vemos. Hasta luego. Nos vemos.